Espero que se esté enfocando correctamente. Em, Acabo de terminar de escribir el análisis sobre esta gran historia y pensé, ¿qué mejor forma de hacer este video si no es como lo haría Yuta? Si estás viendo esto, seguramente te estarás preguntando, ¿y ahora qué? ¿Por qué dibuja? Yo vine a ver un análisis de Dios Eri. Bueno, antes de empezar este canal de YouTube, yo no procesaba lo que había visto, ya sea una película o una serie o lo que fuera, a través de mis palabras o la escritura. Yo siempre lo había hecho dibujando. Y verás, hago esta ilustración porque me gusta la idea de que a través de mis dibujos hago mi interpretación de lo que sea que acabo de ver, leer, escuchar o sentir. Es algo que me gusta hacer y lo hago para darle un reconocimiento a ese sentimiento, para concretarlo en una imagen que de alguna manera es parte de mí, para darle sentido, entenderlo y así recordarlo. La historia nos presenta a un muchacho que cumple 12 años llamado Yuta. En su festejo, su madre, que tiene una enfermedad terminal, le regala un teléfono celular y le pide que la grabe hasta el último momento de su muerte. A pesar de la extrañeza de su padre al oír esta petición, Yuta acepta. Desde este momento en adelante, el lector comienza a presenciar lo que parece ser el lado más íntimo de la familia de Yuta. Acompañamos a Yuta y a su padre durante los últimos momentos que va a tener con su madre, y al hacerlo, podemos sentir una extraña sensación de realidad. Yuta, al grabar a su familia y mostrar sus lados más privados, nos hace abandonar nuestro rol como espectador, nos obliga a formar parte de lo que está sucediendo en su casa. Dejamos de ser simples lectores y pasamos a convertirnos en personas sensibles que acompañan a una familia cuando uno de sus miembros está a punto de morir. Incluso, hay momentos que Yuta graba que nosotros, en teoría, no deberíamos de estar viendo. Momentos que son sumamente íntimos y que, en la vida real, las personas prefieren mantener en lo privado. Lo que pasa en casa se queda en casa. Vemos cosas como a sus padres durmiendo o a su padre llorando en un rincón, como si no quisiese ser atrapado en el acto. Lo que hace Yuta es mostrarnos una parte de él, una parte de cómo es su vida y su día a día. Yuta se abre con nosotros y nos muestra las partes más íntimas de su familia, cómo son ellos, cómo es él, cómo vive las cosas él, cómo siente las cosas él. En lo personal, Yuta me hizo sentir como si yo estuviese viendo su vida a través del agujero de una cerradura. Veo algo que en teoría no debería de estar viendo. Y lo que me encuentro es a una familia ser, con todas sus virtudes y por supuesto sus carencias. Pero entonces, si Yuta me está mostrando algo tan normal, ¿por qué me conmuevo tanto? ¿Por qué la normalidad de la familia de Yuta me sacude con tanta emoción y tristeza? Bueno, no es solamente porque la madre de Yuta esté a punto de morir, sino también porque lo que estamos viendo en esta historia no es normal. No es para nada normal que alguien hable de sus pérdidas. En la vida real, cuando te topas con alguien y comienza a platicar, rara vez se habla de lo malo de uno mismo. Uno habla sobre el clima, sobre chismes, sobre política si se es muy atrevido, pero nunca habla de lo que sucede detrás de la puerta de su casa. Normalmente, nunca hablamos sobre las silenciosas tragedias que nos acechan en las noches cuando no podemos conciliar el sueño. Uno nunca habla de sus tragedias más íntimas, de sus carencias. Pero Yuta sí. Al hacer esta película, Yuta se presenta a sí mismo y a su familia como lo que realmente son: carentes, imperfectos, humanos. Y es por ello que cala tanto. Porque cuando alguien habla con tanta honestidad, cuando Yuta hace una película tan íntima y real, lo único que nos queda es identificarnos. Nos vemos a nosotros mismos como a Yuta y, a través de nuestras heridas, somos capaces de conectar con él. Porque después de todo, la muerte es algo que nos tocará a todos y cada uno de nosotros vivir. No importa si se trata de una planta, una mascota, un familiar o nosotros mismos. La muerte siempre está ahí. No la queremos ver ni la queremos escuchar. La muerte es incómoda porque nos recuerda lo insignificantes que somos. Toda preocupación, todo amor, todo miedo, todo deseo, todo dolor se habrá ido una vez que la muerte llegue y no habrá importado nada. Nos recuerda lo huecas que pueden llegar a ser las cosas que de verdad nos importan. Hace parecer vacío a todo en lo que antes encontrábamos significado y sentido. Y es que estamos tan empeñados en tratar de no mirar a la muerte que enterramos a nuestros muertos e incineramos a otros. Formamos religiones e interpretamos a la muerte como un intermedio entre otra vida. Nos aterra tanto
que cuando algún ser querido muere simplemente preferimos no hablar del tema. Preferimos guardárnoslo, junto con nuestro propio dolor, por supuesto. Tanto es así que probablemente no le vaya a ir bien a este video porque YouTube y otras redes sociales no permiten que siquiera digamos su nombre. Muerte, muerto, muerta, morir. Es un recordatorio de que esta experiencia, el ser yo, tiene una expiración. Y es por ello que la película de Yuta se siente tan real, porque en lugar de quedarse callado y hablar de otra cosa, Yuta toma la valiente decisión de afrontar a la muerte con su película. Y si bien no está mostrada en todo momento, sabemos que está ahí. La muerte se hace presente en cada anécdota, en las lágrimas de su padre, en cada visita al hospital, entre líneas, en aquello que se le escapa a los personajes entre sus palabras. Sin embargo, la película de Yuta toma un giro radical en su final. Cuando la madre de Yuta se encuentra en sus últimos momentos, él y su padre asisten al hospital para estar presentes. La madre de Yuta va a morir, pero antes de entrar al hospital, Yuta se empieza a alejar lentamente y termina por huir del lugar. En ese momento el hospital entero explota, y mientras el protagonista sale corriendo de la explosión, exclama: ¡Adiós, mamá! Resulta que nosotros no éramos el único espectador de la película de Yuta. Todos los alumnos de la escuela de Yuta estaban mirando la película y no pueden evitar sentirse cuanto menos incómodos. La película de Yuta tiene mal recibimiento en el festival escolar. Es posible que Yuta no pudiera grabar la muerte de su madre, porque como a nosotros le causó demasiada angustia. Es posible que haya decidido terminar la película con una explosión, con algo espontáneo que parece suceder por accidente. Un inconveniente que no le permite a Yuta despedirse de su madre en su película. Pero he ahí el problema. Quien puso esa explosión ahí fue él mismo. Él mismo es quien está contando su historia, por lo que aunque la explosión no haya sucedido realmente, fue él quien no pudo entrar al hospital para despedirse de su madre. Porque después de todo, Yuta sigue siendo humano. Y como humano, no tolera que su película haya sido rechazada por sus compañeros. Con este dolor, toma la decisión de suicidarse en el mismo hospital en el que su madre estuvo internada. Este mundo está lleno de muerte. Memento mori. Es la conclusión a la que llega. Un Yuta herido por la pérdida de su madre y humillado por sus compañeros, sube a las escaleras hacia el balcón. Sin embargo, antes de saltar, se encuentra con una chica misteriosa. Ella no le da mucha importancia a Yuta. Incluso le aconseja suicidarse en otro hospital donde, según ella, los doctores son unos imbéciles. ¿Un suicidio dañaría la reputación del hospital?, afirma. Pero inesperadamente, ella se da cuenta de algo. El chico que está por suicidarse frente a ella es Yuta Ito, el autor de la película Mamá Explosiva. En ese momento, la chica toma a Yuta de la mano y se lo lleva de ahí. Entran en un edificio abandonado y simplemente se sientan a ver películas. Yuta no lo entiende, ni siquiera sabe quién es esa chica o por qué están viendo películas en un basurero. Todo sucedió de repente y Yuta intenta entender lo que está pasando, pero la chica le dice que le explicará todo hasta que terminen de ver 4 películas más y que por mientras guarde silencio. Yuta simplemente acepta. Al terminar todas esas películas, a las 2 de la mañana, Yuta vuelve a preguntar: ¿por qué estamos viendo todas estas películas? A lo que la chica comienza a explicar que vio su película en el festival escolar. Ella considera que la película de Yuta tiene un par de errores. Lo ve como un trabajo inmaduro, pero piensa que si Yuta quiere hacer buenas películas, necesita ver más. Al escuchar esto, Yuta se da cuenta de que esta chica también tiene un problema con su película, al igual que todas las personas que se burlaron de él. A lo que la chica responde que, si bien la película le pareció inmadura y con una serie de errores, no fue aburrida, y sus aciertos superaron a sus fallos. La describe como una película que tiene un ángulo que rara vez se ve. Yuta no entiende y vuelve a preguntar: ¿qué está pasando? La chica se queda callada, lo mira y responde: tu película fue increíble, pero fue tan genial como frustrante. Yo fui la única persona que estaba llorando en ese gimnasio. Todos los demás usaron tu película como material para sus chistes y eso, en serio, me molestó. Es por eso que vas a hacer otra película. Desde mañana hasta que termine el año aumentarás tus referencias viendo un montón de películas. Y el próximo año harás una película que presentarás otra vez en el festival escolar. ¿O qué? ¿No te gustaría a la próxima hacerlos llorar a mares? Yuta se queda en silencio mirando a la chica. Al parecer alguien encontró mucho valor, no solo en su película, sino en su capacidad como artista. Ella es diferente al resto de sus compañeros y, al igual que Yuta, está sumamente interesada en este extraño acto de contar y ver historias. Su nombre es Eri y le ayudará a Yuta a hacer su nueva película.
Yuta vuelve a su casa, con vida. Graba un pequeño video en el que admite que la vida es preciosa. Desde este momento, Yuta y Eri pasan mucho tiempo juntos. Ven muchas películas, hablan sobre ellas, van al cine, se juntan para comprar comida, se vuelven grandes amigos. En una ocasión, tras haber visto una película en el cine, charlan en un restaurante. Hablando sobre dicha película, Yuta le recrimina a Eri el haber llorado con una historia tan cliché durante la muerte de la heroína, a lo que Eri responde con una propuesta muy interesante. Qué análisis tan vacío. Yo lloré porque la historia resonó con mi vida. Lo interesante de esto es que Eri admite de forma muy honesta qué es lo que la conmovió al ver esa película. No fue un gran guión, un mundo construido a detalle, o un giro impredecible en los acontecimientos. Lo que conmovió a Eri fue que ella pudo verse reflejada a sí misma en dicha historia. Nuevamente, al igual que nos pasó a nosotros con la película de Utah, lo que hace que nosotros nos sensibilicemos ante algo no es su capacidad artística, sino su capacidad de retratar algo real que sentimos dentro de nosotros mismos y que en ocasiones somos incapaces de explicar con palabras. En el caso de Eri, la película habló de algo que se tornaría demasiado real más adelante. Ambos pasan tanto tiempo juntos que encuentran ciertas manías que tiene el otro a la hora de ver películas. Uno de ellos es que Eri hace un pequeño símbolo de la paz con su mano cada vez que un personaje gana. Y después de cierto tiempo, Eri admite que Yuta ya está listo para comenzar a planear su nueva película. Pero Yuta no está del todo seguro de esto. Yuta cree que sería mejor si Eri escribe la historia. Después de todo, ella ve muchas más películas que él. A lo que Eri responde que no, que tiene que ser Yuta quien escriba esa película. Yuta pregunta por qué, y Eri responde, Lo que quiero ver es tu película, porque estoy enamorada. Yuta se sorprende, pero Eri lo corrige diciéndole que no está enamorada de él, sino de su trabajo como cineasta. Además, si Yuta no es quien hace esa película, el asunto del festival escolar dejará de ser una revancha, Oh, por supuesto. contesta Yuta. Cuando se lee esta interacción entre Yuta y Eri por primera vez, es posible que solo se encuentre un momento gracioso y fascinante por su accidentalidad. Pero cuando se reflexiona sobre lo que Yuta muestra en sus películas, somos capaces de interpretar las palabras de Eri de otra manera. Lo que dice Eri podría ser cierto en ambos sentidos. Ella está enamorada del trabajo de Yuta porque es excelente, porque esa misma excelencia existe en primer lugar porque es un trabajo sumamente íntimo y personal. Eri está enamorada del lado íntimo que Yuta proyecta en sus películas. Y esto se refleja en lo siguiente. Yuta comienza a escribir ideas para su película, pero Eri las rechaza todas. Le parecen en sus palabras aburridas y muy normales. Yuta se frustra y termina por preguntarle a Eri. Pero entonces, ¿qué fue lo que te gustó sobre mi anterior película? Y entonces Eri responde que, para empezar, el momento en el que Yuta huyó del hospital. Que tu madre te pida que la grabes hasta el día de su muerte le parece cruel a Eri, por lo que huir del hospital mientras éste explotaba le pareció catártico. También admite que le gustó la forma en la que grabó a su madre, se veía preciosa. Y Eri, de estar en su lugar, se sentiría muy feliz porque alguien la retratara así. Y por último menciona que le gustó su personaje principal. Dice que él es bueno, y que, a pesar de que es su madre quien está en el título de la película, su protagonista es el personaje más interesante. Por eso, explica Eri, En tu próxima película, no quiero ver la historia de alguien más. Lo que yo quiero ver es tu historia. entendiendo esto, Yuta busca respuestas. Un día, durante la comida, le pide a su papá que describa sus películas. Su papá le explica que, desde pequeño, Yuta siempre le ponía una pequeña pizca de fantasía a la realidad, como lo había hecho con las explosiones. Con esta respuesta, Yuta entiende cómo será la historia de su siguiente película. Yuta comienza a explicársela a Eri. Bueno, la mamá del protagonista le compra un celular y le dice, estoy enferma y me voy a morir, así que grábame hasta el día de mi último aliento. ¿No es la misma película? Eri lo interrumpe. Espera, espera, hay más. El protagonista no se atrevió a grabar la muerte de su madre, por lo que hace una película de mierda y recibe críticas e insultos. Entonces, nuestro herido protagonista decide saltar del techo de un hospital, y cuando llega al techo, entra la chica vampira. El protagonista se ve secuestrado en un edificio abandonado y justo cuando cree que le van a chupar la sangre, la vampira le hace mirar un montón de películas. Y luego ella le ordena hacer una película al protagonista. Después de eso, ambos ven un montón de películas juntos y escriben la trama de una película.
Yuta dice que hasta ahí llega su idea, pero Eri le dice que continúe, que la improvise. El problema del protagonista posiblemente no es el hecho de que la gente se haya burlado de su película. Tal vez es el hecho de que no grabó la muerte de su madre. Eso es. Esa es la verdad. El protagonista se arrepiente de haber huido. Y entonces no le queda mucho tiempo de vida a la chica vampira. Ella ha vivido 1000 años, pero está a punto de morir por una enfermedad o algo así. A pesar de haber vivido por 1000 años, tiene miedo de ser olvidada. Así que la vampira le pide al protagonista que grabe una película para que ella aparezca ahí. Mientras graban la película, ambos se enamoran, pero la salud de la vampira no deja de empeorar. Finalmente, el protagonista graba a la muerte de la vampira y su historia de amor llega a su fin. Habiendo filmado una muerte, lo que no pudo hacer por su madre, el protagonista recupera las ganas de vivir y la confianza para hacer películas. El fin. A Eri le parece una muy buena idea, y ambos acuerdan trabajar sobre eso para la película. Reutilizarán el material que Yuta había estado grabando hasta ese momento, incluyendo la película de Mamá Explosiva. Eri será quien interpretará a la chica vampira y Yuta será el protagonista. Nuevamente, Yuta hará una película en torno a la muerte. Juntos comienzan el rodaje de su película. En una ocasión graban una escena con el padre de Yuta, y al terminar la secuencia, los tres personajes comienzan a platicar. El padre de Yuta menciona que cuando era joven, al terminar la universidad, se dedicó al teatro en compañía de sus amigos, pero que lo abandonó enseguida al no tener éxito de forma inmediata. En ese sentido, el padre de Yuta reconoce en este diálogo que también es, o al menos fue, una persona creativa, interesada en contar historias. El padre de Yuta le agradece a Eri por pasar tanto tiempo con su hijo, pero Eri lo cuestiona sobre si está de acuerdo con la idea de que sigan grabando la película. Después de todo, se burlaron de su hijo por la película de Mamá Explosiva. Y no solo eso, en esta ocasión también podrían verse afectados Eri y el padre de Yuta, ya que también aparecerán en esta película. A lo que el padre de Yuta responde: Mira, esto me lo dijo un amigo mío, pero el acto creativo se trata de involucrarnos en los problemas de nuestra audiencia para hacerlos reír y llorar, ¿no es así? Bueno, no sería justo si el creador de la obra no se lastimara también, ¿no lo crees? Aquí el padre de Yuta explica algo muy importante para el acto creativo. Él mismo fue un artista también, e hizo amigos artistas en su juventud. Posiblemente, y solo posiblemente, alguno de esos amigos le dijo eso. A simple vista podría parecer un comentario masoquista y romántico en el que se habla del artista como alguien que tiene que lastimarse para hacer buen arte. Pero lo cierto es que todos estamos heridos. Todos tenemos, aunque sea, un pequeño rasguño, algo que nos incomoda. Y es que lo que trata de decir el padre de Yuta es que la creación no sucede sino desde nuestras propias heridas. Un buen creador será honesto consigo mismo y con su audiencia. Reconocerá sus carencias, defectos y sobre todo sus heridas. Y entonces sucederá algo mágico. Y es que el artista se presentará a sí mismo como humano, como un ser imperfecto, sí, pero por sobre todas las cosas como alguien real, hecho de carne y hueso, no ideal ni falso. La audiencia encontrará en ese trabajo artístico a alguien real con quien conectar. Solo a través de nuestras heridas, como Yuta hablando sobre la pérdida de su madre, es como seremos capaces de conectar con los demás. Y entonces Corte. Esa línea fue buena, ¿no? ¿Deberíamos de hacer otra toma? nos damos cuenta de que lo que estamos viendo podría o no ser parte de la película de Yuta. A partir de este momento, la línea entre la realidad y la ficción se vuelve difusa. No sabemos si lo que estamos viendo es real o no, y la toma se corta. Vemos a Yuta y a Eri en la playa. Conversan sobre cómo debería de ser imposible que una vampira tome el sol tan directamente, y agregando al tema, Yuta le pregunta a Eri si ha tenido otros problemas a lo largo de su vida como vampira. Eri dice que le pone triste saber que todas las personas que conoce morirán antes que ella, y que por eso le guarda cierta envidia a Yuta. Si ves tu película, puedes volver a ver a tu mamá cuantas veces quieras. ¿No te parece eso hermoso? Yuta le agradece a Eri, no solo por este comentario, sino por todo, por ver películas con él, por actuar en su proyecto. Yuta menciona que ojalá pudiera agradecerle de alguna manera, a lo que Eri responde, Entonces déjame beber tu sangre. pero de pronto su conversación se ve interrumpida porque Eri cae inconsciente al mar. Eri es hospitalizada y ahí se le revela una verdad dolorosa a Yuta. Eri padece de ese tipo de enfermedades, de las que no tienen cura.
de las que uno no se mejora. Una de esas enfermedades, como la que tuvo su mamá, Eri va a morir. Ella empieza a explicar que cuando vio la película de Utah se identificó con su mamá y que deseó que alguien también grabara su muerte porque en una película uno podría seguir viviendo. Le envidio por eso. Eri le dice a Utah que tiene una petición. Por favor, grábame hasta el día de mi muerte, justo como en la historia de nuestra próxima película. Habiendo escuchado eso, Utah simplemente huye del hospital. Utah graba cómo regresa a su casa. Luego se ven lo que parece ser fragmentos del exterior, la escuela y finalmente su casa. Utah, al separarse de Eri, parece que dejó de grabar y de ir a la escuela de forma habitual, dando a entender que ahora lo hace de forma esporádica. Utah en serio se deprime, no sabe qué hacer con tal petición. Un día, mientras estaba encerrado en su cuarto grabando el techo en total silencio, aparece su papá. Se sienta a su lado y preocupado le confiesa que se enteró de lo que le pasó a Eri. Un Utah profundamente afligido desea que simplemente lo dejen en paz. Su padre se queda en silencio, sentado a su lado, y le dice que él mismo grabó los últimos momentos de la muerte de su madre. Se los muestra. Una madre visiblemente afectada aparece en escena, en camilla. Parece que le cuesta trabajo siquiera existir. No mira directo a la cámara y le hace la pregunta a su marido. ¿Por qué Utah no está aquí? Su esposo responde que Utah simplemente no quiere que su mamá se muera y que no fue capaz de llegar hasta este difícil momento. La madre se pone nerviosa, se repite a sí misma. Ok, está bien, En lo que parece ser un intento por calmarse a sí misma. Sus planes fracasaron. Finalmente, toma fuerza, mira hacia la cámara, hacia su esposo, y dice: ese niño fue un inútil hasta el último momento. En este momento se nos revela a nosotros como espectadores que en la realidad, la madre de Utah solamente utilizaba a su hijo para satisfacer su deseo de grabar una película que le permitiera pasar a la posteridad, que en realidad la madre de Utah quería hacer un documental sobre cómo se recuperaba de su enfermedad. Tal vez, y solo tal vez, una señora profundamente abrumada por su inminente muerte obligó a su hijo de nombre Utah a grabarla desde los mejores ángulos posibles. Quería crear una imagen de ella misma que es perfecta, bella, la de una persona sin defectos, porque ¿qué es la muerte de uno mismo sino uno de nuestros peores defectos? El hecho de que nuestra propia persona, nuestra propia imagen, va a llegar a su fin, la muerte del yo con mayúscula. La muerte es la peor ofensa al yo porque le pone un límite al cual no podemos sobrepasar. Todos nos vamos a morir. Y ese es el horror de saber que nuestra personalidad, nuestros recuerdos, nuestros amores más hermosos y nuestros rencores más profundos desaparecerán. Y ese es el asfixiante sentimiento de angustia el que motiva a su madre a obligar a Utah a grabar su película. Es ese miedo el que la motiva a golpearlo cada vez que se equivoca. Es ese miedo el que la motiva a no permitirle ni siquiera grabar a un gato que pasaba por ahí. Posiblemente es ese mismo el que no le permitió a Utah poder grabar la muerte de su madre. Y entonces, su padre admite que es ese mismo miedo lo que hizo que actuara como si nada estuviese pasando, lo que provocó que su padre no se antepusiese al maltrato que sufrió Utah, el miedo a la muerte. Toda la familia de Utah se vio presa por el miedo a la muerte. Pero en lugar de someterse a eso, Utah hizo una película. Su padre llora desconsoladamente y comienza a explicar: Es por eso que cuando vi tu película me quedé en shock. En la película tu mamá se veía como una buena madre. Solo podía ver su cara más amable. Utah admite que ella en efecto fue una mala madre, pero que a pesar de eso, quería que sus recuerdos de ella fuesen hermosos. Su padre empieza a explicarle algo muy importante. Utah, tú tienes el poder de escoger por ti mismo cómo recordarás a alguien. Eso es una cosa increíble. Yo creo que tal vez Eri quiere que tú escojas cómo es que ella será recordada. La muerte es algo ante lo que nosotros no tenemos poder, algo que nos humilla, nos vuelve vulnerables y nos hace el angustiante recordatorio de que somos finitos. Pero el padre es capaz de ver algo más en su hijo. Encuentra en Utah a alguien que tiene cierto poder frente a la muerte, el poder de escoger cómo recordar a alguien. Posiblemente
Yuta no odiaba a su madre a pesar de todo lo que le hizo. Después de todo, no quería verla morir. Por ello, al hacer su película, Yuta congeló en el tiempo la parte que más amaba de su madre, la que era linda, hermosa, amable, divertida, alegre, con un buen sentido del humor, una buena esposa y madre, un miembro de la familia que, si desaparece, se le va a extrañar. No es que Yuta le haya lavado la imagen a su madre, más bien parece que intentó conservar aquello que más amaba de su madre. Y con esta conversación que tiene con su padre, Yuta se da cuenta de que no puede escapar de la muerte como lo hizo con su madre, porque siempre va a estar ahí, pero que en su lugar puede tomar la valiente decisión de afrontarla, comenzar una apasionante rebelión contra el defecto más grande de la humanidad y al crear un legado, volver a Eri inmortal. Un ser que nunca muere porque su película siempre estará ahí. Hacer una obra artística desde el defecto y la carencia más grande del ser humano, la muerte. El punto no es hacer algo bello en donde se busque tapar el sol con un dedo para evitar el dolor, sino que desde el dolor se puede elevar dicha carencia a algo que vuelve a la vida valiosa. La vida es valiosa solamente porque podría no ser, porque podríamos morir en cualquier momento. Pudimos haber no nacido, pero estamos aquí y defendemos nuestro deseo de seguir aquí. Solamente cuando se acepta la muerte es cuando uno entiende el valor de la vida. Yuta entiende esto mientras mira algunos de los videos de Eri que ya había grabado, cuando aceptó grabar una película con ella, la vez en la que fueron juntos al cine, todas las ocasiones en las que vieron películas juntos. Todo esto ahora tiene valor. Los momentos que pasó con Eri, a costa de su muerte, ahora cobran importancia y un significado para él. El artista, en un acto de increíble valentía, afronta a la muerte y al sinsentido que lo acechan para poder darle un significado. El artista crea un significado desde el sinsentido, desde el dolor. Yuta apaga su computadora, se levanta de su escritorio y visita a Eri de nuevo. Yuta regresa al lugar en donde siempre miró películas con Eri. Ella está ahí. El hospital la dio de alta por un tiempo, y entonces Yuta le hace una petición. ¿Puedo grabar cada movimiento que hagas a partir de ahora? Eri le da las gracias. Yuta grabará su película, pero ya no evitando el dolor, ni fingiendo como si la muerte no le afectara. Desde el dolor y la conmoción que eso le provoca, Yuta toma el valor para escoger voluntariamente en esta ocasión hacer lo que no pudo por su madre. Entonces, Yuta nos muestra una preciosa secuencia de todo lo que hizo en compañía de Eri. Al igual que en su primera película, vemos lo que parece ser una vida normal. Juntos visitan el acuario, comen en restaurantes, viajan a sitios nuevos, se toman fotos y, por supuesto, van al cine. Y como prueba de que Yuta ahora escogió voluntariamente hablar sobre la muerte en su película, aparece Eri con un gato. ¿Qué tiene esto de significativo? Bueno, a lo largo del manga se nos muestra cómo Yuta disfruta de grabar gatos cuando tiene la oportunidad, pero que su mamá lo veía como algo sin sentido y lo llamaba estúpido por hacerlo. Sin embargo, ahora es Eri quien está con el gato, acariciándolo. El gato, como si fuese una tubería con fugas, es un pequeño escape de libertad que Yuta tiene en sus películas, uno que su madre reprimía, pero que Eri le permite tener. Yuta es libre en la grabación de esta película, pero al igual que en su primera película, la muerte se asoma en pequeños detalles. Una visita al hospital, una silla de ruedas. Gracias a esto, la película se siente real y personal. Cada salida que parecía mundana, como algo que le pasaría a cualquiera de nosotros en su día a día, tiene más valor al ser algo que existe a costa de la muerte. En este momento, Eri y Yuta son felices, aún frente a la muerte. El día final llega. Yuta graba el techo de la habitación de hospital de Eri. Ambos conversan sobre la película y discuten sobre cuáles secuencias utilizar. Entre ellas, Yuta pregunta sobre si deberían usar escenas en donde ambos se besaron. Eri no está segura, pero Yuta pide grabar otra, solo por si acaso. El video se queda en silencio. Eri le pregunta a Yuta por qué hizo a su personaje una vampira, a lo que Yuta responde con lo mismo que le dijo su papá, porque le gusta agregar una pizca de fantasía a la realidad. Se le hizo coherente que si una mujer misteriosa aparecía de la nada y te llevaba a un edificio abandonado, es porque en realidad era una vampira. Eri le da la razón. Pero entonces Yuta agrega, Pensé que incluso si ella sacara mi sangre y me matara, si significa que fue importante para alguien así de hermosa, yo estaría bien con eso. Eri le agradece. Se queda callada por un momento. Dice que tenía muchas ganas de ver su película. Yuta le dice que podría ver lo que lleva editado hasta el momento, pero Eri aclara que quería ver el producto final, quería ver toda la película. Yuta lo entiende y ambos vuelven a quedarse en silencio. Yuta le pregunta a Eri,
¿Cómo es la película en la que quieres aparecer? A lo que Eri le responde con algo que dijo en un principio. Una película que les haga llorar a mares. La película ya está siendo proyectada en el festival escolar. Entre la multitud se escuchan los sollozos de una gran cantidad de alumnos. Y Yuta, quien sigue grabando, apunta la cámara hacia abajo y lo que encontramos es un pequeño símbolo de la paz hecho con su mano. Es el mismo que Eri solía hacer. Eri le ganó a la muerte. Tras el festival escolar, Yuta se encontraba nuevamente grabando un gato. Una amiga suya llega y comienza a hablar acerca de su película. Lo cuestiona, ya que Eri en la vida real usaba lentes, tenía un retenedor dental e incluso admite que era una perra. A lo que Yuta contesta simplemente que sí, es verdad, que es por eso que ellos dos eran sus únicos amigos y que todo eso no salió en su película a petición de Eri. Su amiga se queda callada, mirándolo, le sonríe y solo se limita a darle las gracias por haber hecho esa película, porque a pesar de que no mostró esa parte de Eri, ahora ella puede recordarla así. La grabación se termina y la pantalla corta negro. Habiendo filmado una muerte, lo que no pudo hacer por su madre, el protagonista recupera las ganas de vivir y la confianza para hacer películas. El fin. Pero la historia continúa. Yuta nos explica cómo, después del festival, se aisló. Se encerró en su cuarto y dejó de ir a la escuela para continuar editando la película de Eri. A pesar de que la película tuvo un gran recibimiento, siente que algo le faltó y pasaba todo el día buscando ese algo dentro de las 2728 horas que había grabado de Eri. Yuta creció, se casó, tuvo hijos y nunca logró encontrar ese algo. Pasó gran parte de su vida editando una película que ya nadie iba a ver. Un día, Yuta y su familia tienen un accidente en coche. Todos mueren. Su esposa, sus hijos, incluso su papá. Todos menos él. Yuta sobrevive. ¿Pero a qué costo? Mientras Yuta explica esto a la cámara, afirma que se siente como en una película trágica. Se da cuenta de que ha afrontado todos sus problemas a través de una cámara y lo ve como algo malo. La muerte de su madre, la de Eri, ahora la de su familia, y que al igual que aquella vez, está considerando el suicidio detrás de una cámara. Yuta declara que A consecuencia de esto, me di cuenta de que mi corazón no podrá soportar más muertes. Moriré en un lugar que me traiga recuerdos. El fin. Yuta se levanta y se va. Toma la decisión de ir a quitarse la vida en el mismo edificio abandonado en donde solía ver películas con Eri. Entra en la habitación, de la bolsa que llevaba, está por sacar una soga, cuando de pronto el proyector comienza a reproducir su propia película. Un Yuta joven está en la pantalla y le recuerda algo sumamente significativo al Yuta adulto. Este mundo está lleno de muerte. Memento mori. Recuerda que morirás. Es como si su pasado le estuviese recordando una verdad cruel, una verdad que sí, lo atormentó durante toda su vida, pero que también le ayudó a encontrar sentido y valor en su propia vida. Y aún más impactante, quien está viendo la película es nada más y nada menos que una joven Eri. Estaba con vida. Yuta, visiblemente impactado, comienza a preguntarse si está alucinando. En una búsqueda de explicación, compara su extraña situación con un sinfín de historias como El Sexto Sentido. Eri comienza a hablar y le hace una pequeña crítica a su trabajo. Dice que ya hay demasiados relatos de amor que terminan en tragedia, que la segunda mitad podría cortarse más y finalmente que le hace falta una pizca de fantasía a la película. Yuta se confunde aún más, porque la película ya tenía fantasía, porque hizo a su personaje una vampira. Eri responde que esa es la cuestión. Ella, en realidad, es una vampira, y como prueba de eso, ella está ahí, no solo viva, sino que también joven. Esto no solo deja confundido a Yuta, sino que también al espectador. Eri explica que el cerebro tiene un espacio limitado de información, como una computadora, y que la cantidad de información acumulada durante 2000 años mataría a un cerebro común, pero que al ser una vampira, ella puede morir y resucitar. Lo único malo es que pierde sus recuerdos siempre que esto sucede. Por ello, Eri grabó su película, para saber qué tipo de persona fue la anterior Eri. Yuta se queda en silencio, pasmado, y entonces le pregunta a Eri, ¿Serás capaz de sobrellevar todo esto? Verás morir a todas las personas que amas, tus padres, tus amantes, tus amigos, todos morirán frente a ti. ¿Eso no te llevará a la desesperación? y Eri responde que la anterior Eri sí se encontraba en desesperación, pero que no importa y que estará bien,
porque tiene su película. Yuta se queda en shock y solo se limita a escuchar a Eri. Podré encontrarte cada vez que vea esta película. No importa cuántas veces te olvide, siempre podré recordarte una y otra vez. ¿No te parece eso hermoso? En un giro revelador de los acontecimientos, nos damos cuenta de que Eri no hacía su película para recordarse a sí misma o para dejar un legado. Lo hacía también porque así podría recordar a Yuta para siempre. El artista, al intentar dejar un legado de Eri, se desnudó a sí mismo, fue honesto con su trabajo, y al hacerlo, dejó plasmada su propia esencia. Al hacer un trabajo honesto, también se mostró por quien realmente era. Se quitó su máscara y nos permitió ver sus lados más íntimos. La esencia de su trabajo está marcada por el dolor de la muerte, y al mostrar esas carencias, defectos y dolores, dejó una obra de arte que se siente demasiado real, una realidad imperfecta. A través de su trabajo, no solo llegamos a conocer a Eri, sino que también nos topamos con un Yuta que fue capaz de hacerle frente a la muerte, aun cuando todo estaba en su contra. Un Yuta que frente a la catástrofe de una inminente muerte, tomó la valiente decisión de enamorarse. Un artista que encara al dolor con su trabajo, porque después de todo, este es un mundo que está lleno de muerte. Yuta le da la razón a Eri. Es en verdad hermoso. Ella le dice que preferiría ver la película en silencio, por lo que le pide que se retire. Yuta acepta y ambos se despiden con un último adiós. Nunca se volvieron a ver, pero Yuta, gracias a este encuentro, descubre que era lo que le faltaba a su película, una pizca de fantasía. Mientras sale del edificio, este explota. Yuta finalmente se encuentra en paz. El manga termina de esta manera, del mismo modo que lo hizo la película de Mamá Explosiva. Agrega algo que, además de ser una pizca de fantasía, caracteriza el estilo de Yuta desde el principio de la historia. Este final se siente muy Yuta. Es algo que definitivamente él haría. Pero a diferencia de Mamá Explosiva, en esta película Yuta sí entró a despedirse. Tuvo el valor de decir adiós antes de un gran final. Una gran despedida que nos resulta espectacular, caótica y, por encima de todo, definitiva. Con esta explosión, Yuta se despide de un ser mitológico que nunca muere. Pero ahí está lo interesante. Eri no es eterna porque sea una vampira, sino porque ahora ella existe en una película que capturó su esencia, la de ella y la de Yuta. Porque frente a la angustiante ausencia de significado, el artista decide crear su propio sentido y significado. Frente a la muerte, el artista crea fantasía. Y es por esto último que no considero realmente importante tratar de averiguar qué es real y qué no en el manga de Adiós Eri. Ese no es el punto. Podríamos pasar horas teorizando sobre si realmente Eri es una vampira, si realmente Yuta creció para ver morir a su familia, pero todo esto no es lo que realmente importa en esta historia. Real o no, esa es la gracia del arte, porque la intención no es engañar al espectador y hacerle creer que, por ejemplo, el paisaje que está viendo es una ilusión real, o que los personajes de una novela realmente existieron, sino más bien usar esta mentira como un medio para alcanzar un fin, que es la verdad. ¿Y cuál es la verdad que nos revela Adiós Eri? Bueno, es posible que a través de la cámara de Yuta le echemos un vistazo al lado más íntimo de sus seres queridos. ¿Qué es lo que motiva a Yuta a amarlos tanto y lo que los vuelve personas especiales? Especiales para él. Y entre líneas, como alguien que nos mira desde el otro lado de la habitación, la muerte se hace presente. Una verdad angustiante que nos supone un terror inasimilable, pero que Yuta decide enfrentar, utilizando a su dolor como una lanza y a su cámara como un escudo. Un valiente rebelde que aprende a mirar a su enemigo y que en el proceso de darle un significado a la muerte, termina por crear una gran película. Una historia en la que en lugar de evitar el dolor, se acepta la pérdida. Una historia que captura y muestra el defecto más humillante de toda la raza humana, utilizando únicamente un celular. Una película que nos hace llorar a mares.